Profesor, así es. Una consulta. Sí, dime, Tafur. Tengo una duda en el tema de coordenadas polares. Ya, en todo caso, preséntalo para verlo. O no sé, lo presentas o me comentas, como quieras, como quieras. Profesor, buenos días, ¿Aquí? no sé si me ¿Lo ve? escucha. Sí, Salazar, dime. Eh, Más bien disculpando también al compañero, quería saber, o sea, qué respuesta le han dado o todavía no, al respecto sobre la práctica 4 si va a ser presencial o virtual. Va a ser virtual, Salazar. En el otro salón se rumorea virtual, profe. Sí, va a ser virtual ya, por eso lo estoy confirmando, va a ser virtual. Ah, ya, profesor. Muchas Sí, gracias. sí, va a ser virtual. Con el tema de dobles coordenadas polares. Ya, a ver, comenta. ¿Cuál es tu duda? Aquí miren la función. Ya, Esto de aquí donde dice FDR, acá aparece el jacobiano, ¿verdad? ujú, Eh, y aquí en la transformación que usted hizo, ya. ¿no le faltaría el R? O, o no sé, estoy dudando en esto, profe. Acá nos faltaría un R. Ah, sí, faltaba el R, ¿no? Sí, tienes razón, faltaba el R, sí. Bueno, se cambia todo el... Sí, tiene razón, falta el R ahí. ¿Qué ejemplo lo hicimos? Se presentó, ¿no? Ah, sí, tiene razón, falta el radio ahí. Ah, ya, profesor. Sí, está bien. Pero Un cuando ratito, pide el área también va un el R, ratito. ¿verdad? Sí, un ratito te apuro, un ratito. Un ratito. Profesor, profesor. No está, creo. Sí, disculpen, joven, tenía nunca. Profesor, Dime, quería dime. consultarle, el día viernes la práctica va a ser también igual de 10 a 12. Obviamente, sí, en el mismo horario. Solamente que va a ser Definitivamente. virtual, nada más. Sí, va a ser virtual, sí. Lamentablemente por la coyuntura va a ser virtual. Ok, profesor. Sí, Salazar, Gracias. sí, ok. Sí, Salazar, ahí falta ver el radio, sí, seguramente se me ha pasado. Ya, ¿qué más decías, Salazar? No, bueno, yo le estaba preguntando al profesor sobre, o sea, el examen, Ah, ya. pero usted me ha dicho que ya va a ser virtual. Ya más No, bien, sí, gracias. El sí, compañero creo que Tofor le estaba preguntando sobre ya. esta pregunta. Sí, pero De, claro, en el caso de tanto la como práctica, claro, el caso de la cuarta práctica sí va a ser virtual, pero el examen para el final ese sí va a ser presencial, ¿ah? Por si acaso. Tomen Ya, ya está el bien. valor. Sí, Sí, esto está es bien, profesor. la práctica, bueno, ya se está considerando esa salvedad. Ya. Ok, Salvador. Ya te dime, está full. como le decía del radio, Sí, profesor, ahí esto se faltaría el aplica, radio, sí, seguramente en la premura del tiempo ahí se falta el leer, sí. y en el Porque en el otro volumen sí, también, sí, también se le aplica lo mismo con el radio, ¿verdad? claro, ahí sí está el jacobiano, ¿ves? Si tú puedes ver ahí sí está el jacobiano. Sí, ahí sí está el jacobiano. Sí. Y esta integral que me representa, profesor. A ver, considerando, si ves desde el punto de vista gráfico, me parece que eso es cualquier valor, porque eso de ahí, la función es positiva en todo el dominio. Por lo tanto, ese integral simplemente es un valor, nada más. No me está Ya. representando nada de ninguna volumen, no.
Y, Un valor. y el volumen en unidades cúbicas, ¿no, profesor? Claro, siempre y cuando la función sea positiva, ¿no? Si la función es positiva, ahí sí te está considerando un volumen, ¿no? Es positiva, ojo, eso les expresé en la primera parte que hicimos de integrales dobles, que quedó claro cuando definimos la integral doble, ¿no? Ya, así que, ojo eso. Ya, profesor. Cualquier otra función que no sea positiva te representa simplemente un valor. Está bien. Listo, Ruiz. Bien, vamos a avanzar lo que es la transformación en coordenadas esféricas que quedó pendiente. Entonces vamos a ver esa parte. Muy bien. Ya está. Sí, hasta acá estaría viniendo en efecto su práctica, ¿no? Hasta integrales triples en coordenadas esféricas, ¿no? Hasta acá estaría viniendo, en efecto. Muy bien. Pues acá vimos esto, vimos la transformación, de cómo se daba, ¿no? Hicimos ahí, ¿no? Cómo se daba la transformación. Eso lo hicimos el día viernes. Y nos quedamos en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, creo no lo conseguimos, parece que acá está. Sí, no lo he considerado. Al final estuvimos haciendo el sólido y ahí la interpretación clara era, ¿no? El sólido era justamente, lo vamos a hacer acá. Tenemos X, tenemos Y y tenemos Z, ¿no? Entonces al final el sólido estaba limitado, ¿no? Estaba limitado por el cono, el plano y además la parte de la esfera, ¿no? Entonces al final el sólido era esto de acá, me parece. Algo así. Parece que era así, ¿no? En el primer octante, ¿no? Entonces el primer octante era esto, ¿no? Por acá. Algo así. Así estamos. Un poquito. Tratar de darle la mejor forma posible. Acá y listo, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces esto era el sol, ¿no? Por abajo era z igual a 0, ¿no? Por acá era el cono z igual a raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Y por la parte de afuera, justamente era la ecuación de la esfera, ¿no? Esto de acá, ¿no? Si es la parte positiva, fácilmente yo puedo decir que el z es igual a raíz de 16 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Entonces, al final el sólido era, bueno, vamos a connotar con otro color, ¿no? Era esto. Esta parte de acá. Esto era el sólido, ¿no? Por acá estaba el cono, por la parte externa. A ver. Por acá por el fondo estaba por y igual a 0, lo vimos, y igual a 0, primer octante. Por este lado era x igual a 0, y ahí está, ¿no? El cono, los planos, 3 planos, z igual a 0 por abajo, y eso era el sólido, ¿no? Este era el sólido S. Sólido S. Y ya está. Entonces ahora hay que ver, ¿no? Si quisiéramos hacerlo en coordenadas cilíndricas, ¿no? Estos problemas ya pueden salir tanto en coordenadas cilíndricas como esféricas. Entonces hay que ver cuál de las dos transformaciones es más viable, ¿no? Por ejemplo, si fuera en coordenadas cilíndricas, tendríamos que ver el tema de la proyección, ¿no? Si hacemos la proyección sobre el plano, no, sobre el plano la proyección sería esto, pues, ¿no? Esto que está acá. Esto vendría a ser la proyección, ¿no? ¿No? Esta es la proyección R, por ejemplo. Entonces tendríamos que ver la proyección y de qué manera se mueve el Z, ¿no? De qué manera se mueve el Z.
Entonces ahí es... Este ejemplo en particular, en cierta forma no conviene mucho hacerlo en coordenadas cilíndricas, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del factor de integración aparece un x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, esto de acá, si usamos esféricas, no me simplifica porque esto va a ser exactamente ρ, pues, ¿no? Si ven acá en la transformación, eso de ahí viene a ser ρ cuadrado. Entonces, si le saca raíz, eso se convierte simplemente en ρ, en el integral. Entonces, me conviene eso. Muy bien, entonces para eso vamos a ver la variación de los parámetros. ¿Qué parámetros van a variar? Si se dan cuenta, ahí hay 3 parámetros. Tanto el radio, tanto el ángulo phi, que no se olviden, se mueve 180 grados, eso lo vimos, ¿no? 180 grados, acá lo mencionamos. Y en el caso de teta, que se mueve en este sentido, se mueve 360 grados y esto a la vuelta, ¿no? Muy bien, entonces acá vamos a ver la variación de los parámetros. Clave acá, ¿no? Variación de los parámetros. Variación de los parámetros. ¿No? Variación de los parámetros. Vamos a ver acá. Variación de los parámetros. El radio, ¿no? El radio, el cerró, el phi y el teta, ¿no? La variación de los 3 parámetros. Empecemos primero con el parámetro, el ρ, ¿no? A ver, el ρ, ¿de qué manera lo termina? Si ven acá el gráfico, en donde hacemos la transformación, el ρ va a ser el radio, va a ser este radio que ven acá, ¿no? Este radio, o sea, este va a ser el ρ. Entonces, eso va a depender mucho de la superficie que en cierta forma lo esté controlando. Por ejemplo, acá si lo vemos desde el punto de vista de la esfera, lo está controlando la esfera. Entonces, este sería el radio, ¿no? Esta distancia sería el radio. Entonces, va a depender mucho de la superficie que lo está controlando. Entonces, si nos vamos al ejemplo, ponemos como referencia el origen, el radio va a ser este que está acá, ¿no? Este que está acá. Este va a ser el radio. Y si se dan cuenta, en este ejemplo, el que está controlando de cierta forma, en la parte de arriba va a ser exactamente la esfera que está acá, ¿no? Esta de acá va a ser, es decir, esta lo va a controlar, x al cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado igual a 16. Entonces, esto ya sabemos que ρ cuadrado, ¿no? Entonces, ρ cuadrado igual a 16. Entonces, acá tenemos que ρ es igual a 4. Es decir, que radio, ese radio sería esto, ¿no? Esto lo va a controlar la esfera. Es decir, cada vez que tú te muevas, ¿no? Esta distancia, a partir de este punto, porque el radio va a estar acá controlado desde este punto hasta este punto, ¿no? Se va a mover este, ¿no? Por acá también se va a mover igual, por acá, ¿no? Es decir, siempre va a ser, ¿no? Desde el origen hasta la superficie que lo controla. Entonces, reitero, el que lo va a controlar va a ser exactamente la esfera. Entonces, eso me lleva a que la variación, ¿no? La variación de radio vendría a ser desde 0, ρ, hasta 4. Esa sería la variación de radio. Ahora vamos a ver la variación del phi, ¿no? Vamos a ver la variación del phi. Como ustedes pueden ver, la variación del phi empieza acá. Entonces va a ser una cosa que se va a mover, ¿no? Se va a mover a partir de A. A partir de... Este es el eje, ¿no? El eje Z es el eje de referencia, entonces se va a mover en este sentido, ¿no? Se va a mover en este sentido. Entonces va a ser quiénes son las superficies que están participando para ver de qué manera, a dónde se apertura el phi. Entonces, para eso, si nos vamos a nuestro ejemplo, los puntos de referencia van a ser los siguientes, ¿no? Es decir, va a ser el cono, o sea, se va a mover a partir del cono, se va a mover, ¿no? Como se está moviendo en este sentido, hasta acá. ¿Hasta dónde? Hasta este plano. Es decir, se va a mover desde el cono a este plano. Profesor, disculpe, Sí, dime, a veces es una E y una P, ahí, la variación del parámetro P. perdón. ¿Esa es una E o una P?
No, ese símbolo se llama Rho. Ah, Ese símbolo se llama Rho. Es así, ¿ah? El símbolo es así. A ver, así. Una especie de P, pero no es P, ¿ah? Una especie de P. Ese símbolo que está acá, ¿ve? Acá, este símbolo es. ¿Estamos? ok, profesor. Sí, Y la ese que símbolo se varía llama. ahí en su ocasión, en el azulito, digo, en el rojito ahí que varía cero, menor mayor, igual. Claro, Ese es P, ¿no? Es claro, rojo. ese es el símbolo, ese es Rho, pues ese es radio. Ese es radio, por si acaso. Ese es Rho, ¿no? Rho, bueno, si no voy acá. Y Bueno, no sé. esta, se cambia que rho al cuadrado es igual a 16. Exacto. Sí, sí. Este Rho cuadrado, ¿no? Porque como no, ya que no. Mi pizarra está fallando ya en la mano. No sale bien. Ya bueno, Ok, profesor. sigamos. Entonces, ya estaría la variación del Rho, ¿no? Entonces, repito, la variación del Rho lo está controlando la Lefebvre. Pero vamos a ver el phi, ¿no? El phi estaría en este, ¿no? Como se ven, se mueve en este sentido. Empezaría desde el cono hasta acá nada más. Es decir, se mueve desde el cono hasta el plano z igual a 0. Obviamente, como se mueve desde acá hasta acá, o sea, el límite en la parte de acá ya sería pi medios. Es decir, se va a mover desde el cono hasta pi medios. Me faltaría determinar esta apertura que está acá. Para mover de acá, ¿no? Sería del cono hasta pi medios, porque se va a mover solamente hasta pi medios. Entonces tendría que ver exactamente cuánto, cuál es la apertura acá para saber de a dónde varía el phi. Entonces, para tal efecto, tengo que ver, ¿no? Que la que me está controlando, entonces, esa primera apertura viene a ser la ecuación del cono. Entonces, para eso yo, ¿no? Acá voy a ver primero, porque acá va a ser la que me va a controlar, la primera apertura acá, va a ser el cono, es decir, z igual a la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Reemplazamos la transformación, que sabemos que en el caso del z es rho coseno de phi, ¿no? Rho coseno de phi, rho coseno de phi, coseno de phi, y esto va a ser igual, esto de acá, si lo reemplazamos, esto me va a salir exactamente rho cuadrado seno cuadrado. Bueno, lo reemplazamos acá, en todo caso lo reemplazamos para que usted vea. En el caso de x, ojo, estamos usando esta transformación que ven acá, ¿no? Esa es la transformación en esféricas. Entonces, ¿qué nos va a salir? Como pueden apreciar, el x va a ser rho cuadrado seno cuadrado de phi por coseno cuadrado de teta, más rho cuadrado seno cuadrado de phi por el seno cuadrado de teta. Entonces, como pueden observar, esto de acá es común en los dos. Lo factorizan y le va a quedar seno más coseno, y eso sería 1. Por lo tanto, va a quedar rho coseno de phi, y esto va a ser igual. Acá le quedaría rho, ¿no? En todo caso lo considero acá, rho cuadrado seno cuadrado de phi. Entonces, cada vez que ustedes tengan el término x al cuadrado más y cuadrado, siempre le va a dar, ¿qué cosa? Rho cuadrado seno cuadrado, para reemplazar la transformación. Entonces, esto por esta parte derecha me va a quedar rho seno de phi, ¿no? Porque sacándole la raíz, ¿no? Entonces, ¿qué me va a dar? Lo vamos a seguir en esta parte. Nos va a quedar rho, no, rho seno de phi igual a rho coseno de phi. Y como pueden ver, el radio se va y te va a quedar seno de phi sobre coseno de phi. Y esto igual a 1. Entonces la tangente de phi va a serle 1. Entonces este ángulo de acá, esa apertura va a ser pi cuarto, ¿no? Va a ser pi cuarto, ¿no? Porque eso de ahí está yendo de 0 hasta pi medio. Entonces el único ángulo que va a dar 1 va a ser pi cuarto. Que significa que esta apertura desde el eje Z hasta el cono, esto va a ser pi cuarto.
Eso significa que el phi va a variar desde pi cuartos hasta pi medios. Por lo tanto, el phi va a variar desde pi cuartos menor o igual que phi y este menor que pi medios. ¿Estamos? Entonces sería la variación de phi. Y ahora nos faltaría la variación del teta. La variación del teta se mueve de esta forma, ¿no? Acá con negro en todo caso. El teta siempre se va a mover así, en este sentido. Entonces, como está en el primer octante, en el caso del teta es inmediato, va a ser de 0 hasta, como es primer octante, de 0 a pi medios. ¿No? Va a ser de 0 a pi medios. Entonces, la variación, me faltará la variación de teta, la variación de teta, sería 0 menor o igual que teta y este menor que pi medios. Entonces ya tienes la variación de los tres parámetros. Una vez que tienes la variación de los tres parámetros, ya te vas a tu integral. ¿Qué es lo que nos estaría faltando? El jacobiano. El jacobiano en función de los parámetros ρ, phi y teta, ya sabemos que es menos ρ cuadrado seno de phi. Y eso lo tenemos acá, ¿no? Ahí está. Entonces estándar, ya es una transformación estándar, así que siempre va a salir eso. Muy bien, ya tengo el jacobiano, ya tengo la variación de los parámetros y empiezo, ¿no? La integral. Ahí la integral no dice, no, la integral no dice sobre esa función, en todo caso la voy a escribir. La integral que nos piden es esto, la integral triple sobre el sólido, la raíz de x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, diferencial de volumen. Entonces ya tengo la variación de los parámetros, entonces la integral me va a quedar. Primero empiezo con el teta, de 0 a pi medios. Luego empiezo con el ρ, porque eso es más o menos pues decir, el orden. El ρ que acabamos de calcularlo va de 0 a 4. Perdón, empezamos con el phi. Hay que conservar el orden. El orden es este. Primero va el teta, después viene la variación del phi y luego viene la variación de radio. Ese orden vamos a conservar. En el caso de phi, como pueden ver, va de pi cuartos hasta pi medios. Pues acá sería pi cuartos hasta pi medios. Y en el caso de radio sí va de 0 a 4. Pues ese sería el orden, ¿no? El orden para que usen las integrales triples en coordenadas esféricas. Repito, acá la variación del teta, acá la variación del phi y acá la variación del radio. Estamos así en ese orden sería. Muy bien. Una vez que tengo ya las tres, ¿no? Las tres variaciones, los límites. Acá sería, esto ya sabemos que es ρ al cuadrado, entonces sería raíz de ρ al cuadrado multiplicado por el jacobiano lo tenemos arriba, va a ser positivo, porque va a ser en valor absoluto seno de phi. Y acá aparece diferencial de radio, respetando el orden, diferencial de phi y diferencial de teta. La integral me va a quedar de esta manera. De esta manera me va a quedar la integral. ¿Está? Y bueno, acá es cuestión ya de hacer los cálculos. Sería la integral de 0 a pi medios, pi cuartos hasta pi medios. Y acá puedo integrar, ¿no? Acá sería, si se dan cuenta, acá va a quedar ρ, pues este sería ρ cubo. Ρ cubo, es decir, me va a quedar acá la integral, todo esto de acá me va a quedar ρ cubo. Y una vez simplificar, por el seno. Entonces, como yo voy a integrar primero el diferencial del ρ, acá sería ρ a la cuarta, o como ven, ρ a la cuarta, ρ a la cuarta sobre 4, evaluado de 0 hasta 4. Y acá vendría a ser, acá me está quedando el seno de phi, no nos olvidemos, ¿no? Seno de phi, diferencial de phi, diferencial de teta. Muy bien, evaluamos acá, sería 4 a la cuarta. Al final me va a quedar 4 al cubo, ¿no? Lo saco 4 al cubo, me va a quedar de 0 a pi medios. Por acá va a ser pi cuartos hasta pi medios. Y acá evalúo, ¿no? Empiezo a integrar, en todo caso, acá lo dejo seno de phi, diferencial de phi, diferencial de teta. Muy bien, acá 4 al cubo me parece 16,64, si no me equivoco.
corríjame si me equivoco, de 0 a pi medio, integramos, ¿no? La integral del seno, me parece que sale menos coseno, ¿no? Menos coseno de phi, y esto evaluado desde pi cuartos hasta pi medio, ¿no? Y por acá aparece el diferencial de teta. Y esa es cuestión de hacer cálculos nada más, ¿no? Acá sería 64, integral de 0 a pi medios, y bueno, ahí sería menos, en todo caso sacamos el menos acá, y acá sería coseno de pi medios, que sería 0, menos coseno de pi cuarto. ¿Coseno de pi cuarto cuánto es? A ver. Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2, ¿no? Entonces acá sería menos raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y por acá diferencial de teta, ¿no? Entonces, en fin, teta acá. La teta. Y se acabó, pues, ¿no? Acá vendría a ser, este se convierte en positivo, porque acá menos se hace más, y acá sería 32 raíz de 2, y acá sería la integral, ¿no? De teta, y esto sería pi medio, nada más, ¿no? Sería así. Y acá sería 16 raíz de 2. Profesor, Y esto es, ¿sí? Algo que se me haga pasado. no, pues, El pi, profesor. Ah, el pi, tiene razón el pi. Muy bien. Sí, falta el pi. Raíz de 2 pi. Muy bien, entonces eso sería el valor, ¿no? Entonces, bueno, esto es cuestión de cálculo nada más, ahí no es tanto, simplemente esto ya es cuestión de cálculo. Lo que a mí me interesa es que sea la interpretación de los parámetros que lo vean bien, ¿no? O sea, cómo se mueven los parámetros. Entonces, para eso tienen que tener claro esto, pues, ¿no? De qué manera se está moviendo el radio, de qué manera se está moviendo el phi y de qué manera se está moviendo el teta. ¿Sí? Ahí eso es clave, ¿no? Cómo se da el desenlace de los tres parámetros. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Profesor, el phi, ¿cómo digo que se mueve a cuartos a pi medias? No lo veo el phi. El phi, acá, pues, mira. ¿Cómo O se sea, dio cuenta, profe? el phi, mira, la apertura es acá, lo hago acá, mira. Lo hago de nuevo un gráfico aparte, porque vean el tema del phi, ¿no? Tienes X, tienes Y, tienes Z, perdón, acá tienes Y. Entonces, si se dan cuenta, acá, hasta acá está el cono. Y del cono debe bajar hasta acá. Entonces acá, este va a ser en realidad la variación de phi. O sea, hasta acá el cono, supongamos que este es phi 1, y hasta donde llega, ¿no? Hasta donde llega acá sería phi 2. Phi 2, ¿no? Eso, hasta acá va a variar, este va a ser el ángulo phi donde va a estar variando. Por eso que está variando desde el cono, o sea, esta apertura hasta acá es pi cuarto. Por eso acá, ¿no? Eso lo encontramos, ¿no? Por esto de acá. Por eso que aparece desde pi cuarto, desde el cono, hasta el plano XY, que vendría a ser pi medios. Por eso acá queda claro, ¿no? Mira. Si el phi empieza desde el eje Z, acá para hacerlo, miren. Si el phi empieza desde acá, si llega hasta el plano XY, hasta acá nada más sería desde 0 hasta pi medios. ¿No? Desde 0 hasta pi medios, porque llega solamente hasta el plano. Y si pasara para abajo sería de 0 hasta pi, pues acá queda claro. Pero solamente está pasando, solamente llega hasta el plano XY. Eso es lo más claro. A ver, así, ¿no? Voy a aperturarlo mejor, así. Hasta acá llegando, ¿no? Como está llegando solamente hasta acá, hasta el plano, ¿no? Hasta el plano XY sería desde 0 hasta pi medios. Pero en nuestro ejemplo, solamente está agarrando esta partecita nada más. Es decir, desde el cono hasta el plano XY. Por eso que agarra desde pi cuartos hasta pi medios. ¿Estamos? No sé si quedó claro. sí, profe. Listo. Bueno, el resto es cuestión de cálculos, nada más. Acá hay otro ejemplo. Miren. Vamos a hacer unos 3 ejemplos para que entiendan esta idea. Aparte de transformaciones ahí que veo para convertirle en uno. Acá me piden calcular el volumen del sólido limitado por esas superficies. Como pueden ver, la segunda superficie está en función de coordenadas esféricas.
En el caso de la superficie 1 y la superficie 3, sí está cartesiano. Pues, acá hay que ver de qué manera se da el gráfico, ¿no? Está limitado por las... ¿Sí? Disculpe, ¿podría por favor resolver la diapositiva para tomar la captura de pantalla? ¿La anterior? Sí, por favor. ¿Esta? Ok, profesor. Da- ¿Esta o la Gracias. anterior? ¿Está bien? Es eso, sí. Ya. Muchas gracias. Bien, entonces acá definitivamente la parte geométrica es en cierta forma clave para que ustedes puedan eh, ver la variación de los parámetros. Es clave, ¿no? Pues acá, por ejemplo, la transformación que siempre van a tener en cuenta va a ser X igual al radio seno de phi coseno de teta, ¿no? Y en el caso de Y va a ser, esto se repite, phi, rho seno de phi, seno de teta. Y en el caso del Z va a ser simplemente rho coseno de phi. Entonces, esto va a ser siempre la transformación que van a usar. Salvo que se les cambie el sólido, ¿no? Por ahí un eje, ¿no? Que tendrían que hacer cambiar, en el caso pueden cambiar el X con el Z, y el Z pasa a ser el X, ¿no? O puede ser que el Y pase a ser, Z ¿no? Y el Z pasa a ser Y. Bueno, eso va a depender mucho de la naturaleza del problema. Pero en general la transformación que se usa es esta, ¿no? Y ahí se puede cambiar los ejes, eso es relativo. Entonces, esta es la transformación que ustedes tienen que hacer. Entonces, acá como pueden apreciar, ¿no? Como pueden apreciar acá, para la superficie 2 aparece radio 2 coseno de phi. Coseno de phi. Si se dan cuenta, el coseno de phi está apareciendo en la transformación. Está apareciendo ¿a dónde? En el Z. Acá aparece el coseno de phi. Entonces, lo más probable que esto de acá, si yo quisiera llevarlo a cartesianas, que esto de acá se convierta en Z. Entonces, para tal efecto, si yo tengo acá ya coseno de phi, y acá tengo coseno, solamente me faltaría phi. Eso significa que yo lo multiplico por phi, y va a ser phi cuadrado igual a 2, perdón, rho, este sería rho coseno de phi, y si se dan cuenta ya esto vendría a ser Z. Esto viene a ser Z, ¿no? Y este de acá es conocido, ¿no? Por eso, reitero, el manejo de esto desde acá, ¿no? Profesor, disculpe, ¿podría mostrar lo último? ¿Esto? Sí, disculpe, profesor. Acá sería 2 veces 2 coseno de phi porque me parece otro ángulo, me parece. Ah, sí, claro, lo que pasa es que acá he puesto otra anotación, pero en realidad este sería el phi, ¿no? Estoy considerando que esto obviamente es con el phi de la connotación que tengo acá, ¿no? Ya, ok. Sí, es el mismo que está acá, acá mismo, Gracias. sí, es el mismo, ya está. Entonces, me parece que acá lo estoy, vamos a borrar este de acá, porque ahí no estamos, la connotación no es la misma, tiene razón. Entonces, phi, 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 ahora sí. Bien, entonces esto sería Z. Y esto de acá, por lo que hemos visto en la primera parte, esto viene a ser X al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, y esto igual a 2Z. Está, ¿no? Es decir, de acá que estaba en coordenadas esféricas, lo transformé a coordenadas cartesianas. Entonces yo ya tengo esto en coordenadas cartesianas. ¿Qué cosa me describe esto? Y acá tengo esto y acá en cartesiana. Pueden hacer eso, ¿no? Llevarlo a coordenadas cartesianas de repente para identificarlo mejor, ¿no? En coordenadas cartesianas tenemos esa viabilidad, ¿por qué? Porque se maneja más eso, ¿no? Pues de repente de manera directa no podemos saber eso, qué cosa es, ¿no? Entonces acá lo primero que tienen que hacer es hacer el sólido, ¿no? Porque ahí les piden el volumen del sólido. Entonces, primero tendría que hacer el gráfico del sólido. Pues acá no vamos al espacio tridimensional,
tienes X, tienes Y, tienes Z. Pues acá en el primero tenemos una esfera, como se dan cuenta es una esfera de radio 6, por acá estará la esfera de radio 6, ¿no? Algo así, supongamos, esfera de radio 6. Bueno, no me ha salido tan bien, pero al final ya vemos el sólido. Esto sería 6 por acá, 6 por acá sería 6. Eso sería la esfera, ¿no? La primera esfera. Luego tenemos esta esfera que está acá, como pueden observar, esta esfera tendríamos que darle forma, acá sería x al cuadrado más y cuadrado, y acá aparece z, parece el 2z, pasa de este lado izquierdo y me va a quedar z menos 1 al cuadrado igual a 1. ¿No? Si se puede dar cuenta, ¿no? Acá pasa al otro lado, sería menos 2x, le sumo 1 a ambos lados y me va a quedar esto de acá. Entonces esto vendría a ser la esfera. Una esfera centrada en 0, 0, z vale 1. Entonces esta esfera va a ser y radio 1. Entonces en el espacio tridimensional lo llevamos estará por acá, ¿no? Radio 1, imagínense acá vale 5, 4, 3, entonces acá sería más o menos por ahí. Pues esa esfera estaría por acá. Una esfera pequeña es. Si se da cuenta es una esfera muy pequeña. Algo así. Y no pasa el origen, porque acá radio 1, ¿no? Es el centro, acá sería el centro, 001 y su radio va a ser 1, ¿no? Tanto para arriba como para abajo. ¿No? Va a ser ¿no? De acá a acá va a ser 1, 1. Muy bien, entonces nos dice, miren, tienen la primera esfera, tienen la segunda esfera, y además nos falta el cono. En el caso del cono, el cono ya sabemos que se apertura de esta forma. Bien. Lo malo no se puede hacer. Algo así. Ya está. Entonces acá tienes el cono. Tienes el cono. Entonces nos dice el volumen limitado por la superficie. Entonces ahí hay que ver, pues, ¿no? O sea, como está esto específicamente, está la parte positiva, eso me está dando una dirección, ¿no? Porque si esto fuera z cuadrado, puede ser la parte de abajo. Pero acá ya me dice que esta es ¿no? La parte positiva del cono. Entonces, como tengo que ver que las tres superficies participen, entonces la única manera que participan las tres superficies vendría a ser lo siguiente, ¿no? Como pueden ver, es esto de acá, por arriba. Por arriba vendría a ser. Por arriba va a ser la esfera. Por acá va a ser el cono. Y por la parte de abajo va a ser la otra esfera. Que si la partecita del sólido vendría a ser esto de acá. Esto vendría a ser. Esto vendría a ser el sólido es. El sólido es. ¿No? ¿Qué sería el sólido es? Solamente la parte de arriba, ¿no? Es como si fuera, ¿no? Una especie de casquillo, ¿no? Está en la parte de arriba, ¿no? Esto vendría a ser el sólido. Acá vamos a ver. Especie de casquillo. ¿No? Todo esto de acá sería el sólido. ¿Estamos? Entonces, ese sólido le vamos a calcular el volumen. Entonces, tenemos que ver la variación de los parámetros, ¿no? La variación de los parámetros. Lo primero que tendríamos que ver el tema de radio, ¿no? El tema de radio, no se olviden, siempre va a estar como punto de referencia el origen. Entonces, radio tienes que verlo de este punto de vista, ¿no? Así tienes que ver el radio, ¿no? ¿Quiénes son los que controlan el radio? Entonces, como pueden ver, el radio va a estar controlado. El radio va a estar controlado de la siguiente forma, miren. Va a estar controlado por esta pequeña esfera y por la esfera grande. Es decir, el radio va a ir desde la esfera pequeña hasta la esfera grande.
es decir, el radio, vamos a considerar por acá, considerar acá, otra diapositiva. Entonces empezamos con la variación de radio. Entonces va a estar controlado por la esfera pequeña que era x al cuadrado más y cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual a 1, ¿no? Igual a 1, y la esfera que es grande, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 16, si no me equivoco, o 36. A 36 es. 36. Entonces, entre estas dos esferas va a estar haciendo la variación de radio. Repito, ¿no? Acá está, desde radio pequeño hasta radio más grande, ¿no? Es decir, de acá, este sería el radio, ¿no? Toda esta partecita de acá. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso de radio pequeño, ¿no? Hacemos esta transformación de acá, ¿vale? Entonces lo vamos a poner ρ1 y esto va a ser el ρ2. Eso va a estar variando entre ρ1 y ρ2. Entonces de acá, esto ya sabemos que es x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y esto igual a 2z, ¿no? Porque eso lo sacamos de acá, miren. De acá hemos llegado acá. Ahora, si yo quiero llegar acá, el radio vendría a ser este. Si yo he hecho de la transformación que está en esférica, lo llevo a la cartesiana. Ahora la cartesiana lo llevo a esférica, me da esto que está acá. Y si ya me dan en esférica eso, entonces esa transformación me queda exactamente ρ 2 coseno de phi, ¿no? Ahí está, ¿no? 2 coseno de phi. Coseno de phi. Y este sería ρ1, ¿no? ρ1. A ver. ρ1, 2 coseno de phi. Ya, entonces sería el primer radio. El segundo radio es inmediato, porque esto vendría a ser esto, todo esto de acá sería al cuadrado, y esto igual a 36. Por lo tanto, ρ2 sería igual a 6. Eso significa que la variación de ρ vendría a ser desde ρ1 hasta ρ2, es decir, va a ser 2 coseno de phi menor o igual que el ρ, y este menor que 6. En ese intervalo va a estar variando el ρ. ¿De acuerdo? Repito, ρ1 que estaría hasta acá, y ρ2 que sería el más grande. ¿Estamos? ¿Qué más? Ya tenemos la variación de radio. Ahora vamos a ver la variación del phi. La variación del phi va a ser inmediata. ¿Por qué va a ser inmediata? Porque hace un momento hemos visto la variación de ρ sería, a ver, en todo caso lo va a hacer el sólido acá, para que entiendan la idea. Más o menos la gráfica está quedando por acá, con rojo. Al final el sólido está quedando de esta forma. X por acá, X, Y, Z. Más o menos el sólido está quedando así, ¿no? Voy a hacerlo en este lado. No, todavía. Por acá, ¿no? Por acá, para que me dé espacio. X, Y, Z. Va a ser una cosa así, ¿no? A la parte de arriba y por acá. Una cosa así, ¿no? Por acá está haciendo ¿no? El papel de la esfera pequeña, y acá arriba está haciendo el papel de la esfera grande. Una cosa así. Vamos. Entonces, si esto está haciendo el cono, no olvidemos que eso va a ser el cono. Eso es lo malo que no se puede aplicar bien. Espera un momentito. Por acá, ¿no? Está haciendo el papel del cono y una cosa así. Ahí está. Y acá está la esfera pequeña. Entonces, miren, el radio, en el caso de radio, en el caso, perdón, del phi, no sé por qué hago este phi, estoy acostumbrado a hacer este phi. Ahí está. Va a variar
miren, de acá, ¿no? Va a variar desde acá, no sé, con otro color, desde el eje Z hasta acá. Este va a ser la variación del phi. Porque me acostumbraba a hacer esto. Esta es la variación del phi. Entonces, como Profe, pueden ver, en el ejemplo anterior, profe, ¿te ya trabajas vimos, con cuántos fees, profe? en el ejemplo anterior, en el ejemplo anterior ya vimos que desde el eje Z al cono, ya sabemos que esa variación, ¿quién era? La hicimos acá, miren. Al cono, ¿no? Es decir, esa apertura desde Z, como vemos acá, desde Z, esto de acá, desde Z hasta el cono era exactamente pi cuartos, como vimos acá, miren. ¿Dónde lo hice? Acá está, ¿no? Esto era, ¿no? Acá está, ¿no? Si se dan cuenta, esto de acá era el cono. Lo que me está haciendo la variación. Pues ven. La variación de, ¿no? La variación de esa, ¿no? Del phi está haciendo desde 0 hasta pi cuartos. O sea, y esa apertura ya la tengo, entonces acá, simplemente, en el ejemplo, este ángulo que va a estar variando va a ser exactamente, esa apertura va a ser desde 0 a pi cuarto. Es decir, desde este punto que vale 0 hasta acá, que viene a ser el cono, vendría a ser pi cuarto. Es decir, la variación del phi va a ser desde 0 hasta pi cuarto. Y eso se puede ver, bueno, de acá hasta acá. Simplemente lo que estoy agarrando una parte, lo que está controlando acá, porque esto va a ir hasta el origen, esta apertura en realidad es pi cuarto. Por eso que yo estoy considerando de 0 hasta pi cuarto. Entonces, en el caso del phi es inmediato, una vez que tienen siempre, cuando tengan esta expresión que está acá, ¿no? Siempre ya una vez que hacen, ¿no? Hacen la transformación, eso siempre le va a salir pi cuarto. Y eso lo pueden ver también del inicio, ¿no? Si se dan cuenta acá, miren. ¿Cómo pueden calcular el phi? Pueden usar esto de acá, ¿no? Que la tangente del phi no es otra cosa, que rho cuadrado más la raíz de rho cuadrado, en este caso, de x cuadrado más y cuadrado sobre z. ¿Se dan cuenta? Esto de acá es en realidad es el tangente, y de aquí pueden sacar la variación de O sea, phi. profesor, yo puedo reemplazar con los valores que está acá indicados, nada más de X, Y y Z, nada Claro, más. claro, pueden reemplazarlo directo. Y ahí ya saben la variación, ¿no? Claro, si es que tienen la expresión x cuadrado más y cuadrado, eso lo puedo ver porque acá lo tengo. Si se dan cuenta, ahí tienes x cuadrado más y cuadrado. Si se dan cuenta, esa es la parte de arriba, ¿sí o no? Pero si en caso no lo tuviera, ¿lo puedo tomar igual también o no? No, por eso te digo, tienen que ver si está dado de esta forma, si ustedes tienen, ya sabemos que la tangente de phi es la raíz de x al cuadrado más y cuadrado sobre z. Entonces tendrías que ver que cada vez que quieras calcular ¿no? La tangente del phi, tienes que tener necesariamente esta expresión y esta de acá. Por eso que en este caso, ¿no? La tangente del phi, yo estoy poniendo acá porque arriba esto yo lo tengo, que es el cono. Y abajo el z, ¿no? El z, ya sabemos que el z, ¿quién es? Acá aparece el cono arriba, sería rho, seno de phi, sobre rho, coseno de phi. Esto se va y esto me va a quedar tangente, ¿no? Me va a quedar tangente y esto, de acuerdo a nuestra ecuación, eso va a ser 1, ¿no? Por eso que acá me está saliendo pi cuarto, ¿no? Eso me está saliendo pi cuarto. Por eso va a depender mucho de las ecuaciones que estén acá, ojo, ¿ah? Pero en forma general, esto de acá, de forma directa, eso te estaría dando la tangente del phi, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Solo una pregunta. Sí, dime. El rho tiene una variación en el problema y el phi no. ¿Por qué el phi no, profe? Por supuesto que el phi también, porque está variando de 0 hasta pi cuarto. Por eso le digo, mire, la idea es que tomen esto de acá, lo de acá, ¿no? ¿De qué manera se están moviendo los tres parámetros? Repito, vuelvo a repetir.
los tres parámetros de qué manera se mueven, ¿no? Pues acá, ¿no? Solo quiero que me entiendan la idea. El radio, que viene a ser el ρ, es la idea, ¿no? Es como si tuvieras, ¿no? Mira, imagínate, por ejemplo, otra idea geométrica sería, imagínate que por acá pasa un plano, que no es un, acá no, que no sea la esfera. Si por acá pasa un plano, el que va a controlar el radio a partir del origen va a ser el plano. Si es la esfera, va a controlar la esfera, o sea, va a depender la superficie en la cual esté, es como si tú agarras, ¿no? Acá agarras esto de acá, y va a ser la superficie que esté acá la que va a estar controlando el radio. Puede ser una esfera, puede ser un plano, puede ser un cono, va a depender qué superficie esté limitando al sólido y de acuerdo a esa limitación va a ser el que controle el radio. No sé si me deja entender, ¿no? Por ejemplo, miren, puede ser un paraboloide, para que me entiendan, espero que me entiendan la idea. Acá sí es un poquito complejo. Imagínate que yo tengo un paraboloide de esta forma. Imagínate, tengo un paraboloide. Acá tenemos X, tenemos Z. Entonces, el radio, ¿no? Este es el paraboloide, ¿no? Entonces, el radio va a ir así, ¿no? Este va a ser el radio. Entonces, ¿quién lo va a controlar el radio acá? Va a ser el paraboloide. Es decir, acá, ¿no? Si yo tengo el paraboloide, yo sé que la ecuación del paraboloide es z igual a x al cuadrado más y cuadrado. ¿No? Entonces, ¿quién me va a controlar? ¿Quién me va a controlar? El radio va a ser el paraboloide. Si yo reemplazo acá z, ya sé que z es rho coseno de phi, y esto en el otro lado es rho cuadrado, seno cuadrado de phi. Esto ya lo sé, ¿no? Repito, eso de acá, cada vez que tenga esto va a ser rho cuadrado. El rho se va y te va a quedar coseno de phi igual a rho seno cuadrado de phi. Entonces el radio, lo voy a poner por acá, el radio va a ser exactamente, el radio va a ser coseno de phi sobre seno cuadrado de phi. Entonces este va a ser el radio, es decir, este radio va a estar controlado por el paraboloide. Y claro, que va a depender obviamente del ángulo, ¿no? Del ángulo, el ángulo de apertura que va a estar acá, ¿no? Este ángulo, o sea, el radio va a estar sí o sí vinculado al phi. De acuerdo al phi se va a mover el radio. ¿Estamos? Puede ser también un plano, como le digo, ¿no? Imagínense que es un sólido que está así, ¿no? Es un sólido que sea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde lo hago acá? Por acá un espacio, imagínense. A ver. Tenemos el espacio tridimensional. Tenemos X. Tenemos Y. Tenemos Z. Imagínate que tengo, ¿no? Un plano por acá. ¿No? Tengo un plano, es decir, el sólido está por acá. Algo así. Y por arriba, esto viene a ser el sólido, y el radio lo va a medir de esta forma. Miren. Si va a ser de acá hasta el plano. Es decir, este va a ser el radio. Entonces el radio va a estar controlado por el plano. Supongamos que el plano, por ejemplo, sea 4. Si el plano es el que está controlando el radio, yo tengo que reemplazar mi ecuación, que ya sé que el z viene a ser rho coseno de phi y esto igual a 4. Por lo tanto, el rho va a ser igual a 4 sobre coseno de phi. Porque te pasa a dividir. Que viene a ser rho, viene a ser 4 o secante de phi, ¿no? Si quieren, ¿no? La alternativa. Entonces, de acuerdo a este ángulo de variación va a depender cómo se está moviendo el radio. ¿Ya estamos? No sé si se quedó claro con respecto al radio. ¿Estamos? Puede ser cualquier superficie que controle el radio, ¿eh? Por si acaso. No, acá se ve por tema teórico, que exactamente lo vemos con una esfera para entrar. Pero eso puede ser cualquier superficie. ¿De acuerdo?
Eso sería con respecto al radio. Y en el caso del phi, eso sí va a depender, ¿no? Repito, va a variar desde 0, por eso dice acá, desde 0 hasta pi. Es decir, solamente se va a mover 180 grados, nada más. Y en el caso del teta, sí se mueve 360 grados. ¿Estamos? ¿Quedó más claro la idea? No sé si tienen dudas. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, si nos vamos a nuestro ejemplo, que estamos viendo acá, entonces ya vimos la variación del radio que varía desde 2 coseno de phi, es decir, de acá, por eso acá queda, lo estaba mencionando ahí, el caso del radio, lo está controlando el radio hasta acá. Hasta acá es un radio y el otro sería hasta acá, pues hasta la otra esfera. Por eso que aparece acá la esfera pequeña y acá la esfera grande. Es decir, el radio está yendo desde la esfera pequeña hasta la esfera grande, ¿no? Y eso va a estar en función de phi, como ven, en la esfera pequeña va a estar en función de phi. Es decir, va a estar en función de la apertura de este ángulo. Y esa apertura lo está generando exactamente el cono, pues, ¿no? Es decir, el cono. ¿Quién es el cono? Z igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, como puedes ver, acá es 1, ¿no? Si ustedes pasan a dividir x al cuadrado más y al cuadrado sobre z. Pero esto de acá, como ya le di al inicio, esto viene a ser ¿qué cosa? Tangente de phi. O sea, acá se acomoda para directamente, y ponerle tangente y es 1. Por lo tanto, tangente de phi es 1. Es decir, necesariamente phi va a ser, phi va a ser pi cuarto. No hay otra. Va a ser pi cuarto. Pi cuarto. Entonces, esta apertura de este ángulo es pi cuarto. Porque lo está controlando acá. La máxima apertura es hasta el cono. Por lo tanto, ahí la variación aparece de 0 hasta pi cuarto. ¿Estamos? No sé si está quedando mejor, más clara la idea. ¿Estamos? ¿Dudas? Sigamos. No hay preguntas, sigamos. Ahora, ¿qué nos faltaría? Tenemos la variación de radio, la variación del phi, nos faltaría la variación de teta. La variación de teta es inmediata, porque en el ejemplo no nos dice nada, ¿no? No nos dice nada, absolutamente nada. Entonces, la variación del teta va a ir en este sentido. Va a ir en este sentido. Vamos a poner otro color. Va a ir en este sentido. Si se dan cuenta, no dice nada, no dice primer cuadrante, el primer octante, entonces necesariamente está dando toda la vuelta. Es decir, el teta va a dar toda la vuelta. No hay decisión. Si me dijeran en el primer octante, ahí sería de 0 a pi medios, como hemos visto en el ejemplo anterior. Como ven en el ejemplo anterior, sí me dice el primer octante. Acá me dice. Por eso que el teta lo hice variar solamente de 0 a pi medios. Pero en nuestro ejemplo acá no nos dice nada, entonces necesariamente va a ser 360 grados. 360 grados sería 0 menor o igual que teta y este menor o igual que 2pi. Se acabó. Tenemos la variación del phi, tenemos la variación de Roper, la variación del phi, por lo tanto, ya podemos calcular nuestro volumen. Entonces, nuestro volumen vendría a ser la integral, en el caso del teta, de 0 a 2pi, y en el caso del phi, está variando, ahí tenemos el phi, no se olvide, de 0 a pi cuartos, de 0 a pi cuartos, y en el caso del radio, está variando desde que, ahí vamos el radio está variando 2 coseno de phi hasta 6. 2 coseno de phi hasta 6. Nos están hablando de volumen, como ven, simplemente de volumen, tenemos que considerar el jacobiano. Ya sabemos que el jacobiano es ρ cuadrado, seno de phi, diferencial de ρ, diferencial de, acá sería diferencial de phi, y finalmente diferencial de teta. Esto me estaría dando el volumen. Esto me estaría dando el volumen. Bueno, ahí es cuestión ya de cálculos, ¿no? Hacer la integral primero con respecto al radio. Como pueden ver, ahí con respecto al radio. Repito, acá es el teta, la variación del teta, acá es la variación del phi. Y en el otro es la variación de radio. Ese orden siempre se va a conservar. ¿Estamos? Siempre se va a conservar ese orden. La variación del phi y acá la variación de radio.
¿no? Como pueden ver, acá tiene un rho cuadrado, esto de acá hay que integrar y todo el tema, ¿no? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Profesor, sí, disculpe, ¿podría retroceder solamente para tomar una captura nada más, por favor? Ya, Sí, sí, listo, ya, gracias. ok. Bien, es cuestión de cálculo, ya eso ya no lo voy a hacer. Acá hay otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo más, para que vayan entendiendo la idea. Calcular el volumen del Sol ilimitado por la superficie, ¿ven? Acá aparecen 3 superficies. Lo primero que tienen que hacer ahí es graficar el sólido. Lo primero que tienen que hacer, para que tengan una idea, ¿no? Cómo se mueve. Mayormente los gráficos para hacer el cambio de transformación a esférica, mayormente los gráficos son conocidos. Es decir, no conocidos, fácil de hacerlos, ¿no? No sé si es un cono, profe, no sé. Son 2 conos, si te das cuenta, son 2 Conos. conos y es un plano, ¿no? Pues ahí de qué manera se van a mover los 3 parámetros. Y si se dan cuenta, ahí aparece, acá sí hay que hacer un cambio de la transformación, porque ahí aparece X. ¿No? Si se dan cuenta, se ha hecho el cambio de Z por X. Entonces tendrías que hacer ese cambio de transformación, pues el Z por X. O sea, el Z estaría agarrando la transformación del X y el X estaría agarrando la transformación del Z. Entonces ahí, para ser más precisos, lo que estoy diciendo es lo siguiente, ¿no? Que en el caso del Z, estaría agarrando la transformación de radio, ¿no? Coseno de phi, coseno de teta, acá coseno de teta, coseno de teta. En el caso de Y no cambia, sigue siendo el mismo. Acá seno, que me estoy confundiendo, seno, disculpen. Acá seno, confundiendo. ¿No? Seno de phi, acá seno de phi, y acá seno de teta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y acá el X sería rho coseno de phi. ¿Se dan cuenta, no? Está cambiando ese para acá y este para acá. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por Allá qué? cuando cambia el X y el Z, también cambia los Claro, tienen que hacer parámetros. el cambio, claro, el cambio de la transformación para que puedan hacerlo, porque si no, no le va a salir, ¿no? Entonces ahí hay que hacer ese cambio, ¿no? En este caso, repito, está haciendo el papel de Z, está haciendo el papel de X y viceversa, ¿no? Ahí es clave, si no hacen eso, no van a poder Profesor, hacer. disculpe, no escuché bien, ¿por qué se está haciendo el cambio de esta manera? ¿Por Ah, qué? ya, porque las ecuaciones que te dan, mira las ecuaciones que se están dando. A ver, acá, mira. Acá esto viene a ser un cono, pero ¿en qué eje? Viene a ser un cono en el eje X. Y este también. Es decir, del punto de vista geométrico, ¿qué está pasando? Mira, acá tienes, ya no sería X, sino sería Z, y este sería Y, y esto vendría a ser el X. O sea, el cono ahora va a estar en el eje X, no va a estar en el eje Z. Pues acá van a haber 2 conos, ¿no? Un cono que va a Ajá. estar más aperturado que el otro. Va a estar Profe, se abre en el signo diferente, ¿no? Claro, si te das cuenta, ve, es en el positivo, entonces acá va a haber 2 conos. ¿Y a dónde van a estar? En el eje X. Por acá estará el otro cono. Algo así. Así van a tener 2 conos. Ajá. Ahí van a tener 2 conos. Entonces, ¿por qué hago ese cambio para contestarle a la pregunta a Salazar? Es por eso, mira, que esto de acá, los conos están en el eje X. Para que puedas graficar, ¿no? Tienes que cambiar los ejes. Y al cambiar los ejes va a cambiar la transformación también. No sé si entendiste la idea, Salazar. Sí, profesor. Ok, Ajá. gracias. Listo. Profesor, encontré en un libro un teorema así donde decía que, por ejemplo, este de aquí, menos Ajá. X cuadrado, lo paso al otro lado, más Y cuadrado, más Z cuadrado, esto es igual a 0, y entonces la figura se va a abrir con respecto al signo diferente. O sea, en el Claro, eje exacto, X exacto. estaría
En el eje X, ¿no? Ajá, Si paralelo. tuviera el signo, Sí, claro, y la si tuviera el función signo en personal. menos Y, sería en Y, pues, ¿no? Eso está bien, ¿no? Claro, por supuesto, eso está bien, por supuesto. Es que en realidad, si te das cuenta, el menos X lo pasa al otro lado y tienes X al cuadrado, igual a Y cuadrado más Z cuadrado, y ahí se desprende el X que tenemos ahí. Eso está pasando, ¿no? Está bien. Muy bien. ya, pues. Entonces, el sólido, si se dan, dice calcular el volumen del sólido limitado por las siguientes superficies. Es evidente que es la parte positiva y además el plano X igual a 4. Entonces acá las superficies son las siguientes, ¿no? Como pueden observar, son 3 superficies. La primera superficie va a ser ¿no? El que tenga más apertura. Me parece que va a ser, acá pongámosle S1, este S1, S2 y el plano S, pongámosle S3. Entonces, este de acá, el que tiene más apertura será S2, el que está en el interior será S1, y el S3 vendría a ser lo que está en la parte de arriba. Porque mira, acá dice X igual a 4, o sería esto. O sea, el sólido es la parte de acá, ¿no? Esto vendría a ser X igual a 4. X igual a 4 vendría a ser S3. Voy a cambiar a rojo para que se vea. ¿No? Esto sería S3. ¿Quién viene a ser? El plano X igual a 4. Y eso vendría a ser el sólido, ¿no? Ese sería el sólido S, ¿no? Es el sólido S. Sólido S. ¿No? Este sería el sólido S. Ya está, entonces ese sólido tienes que encontrar el volumen de ese sólido, ¿no? Tienes que encontrar el volumen. Y encontrar el volumen de este sólido es mucho más, ojo, que lo puedes hacer lo puedes hacer por coordenadas cilíndricas o por coordenadas esféricas, ¿no? Este es viable por los dos. Todos los problemas son viables, no, de integrales triples, lo puedes hacer por integrales cilíndricas o esféricas. Pero hay problemas que salen más rápido por cilíndricas y hay problemas que salen más rápido por esféricas. Va a depender mucho la naturaleza de los ejemplos, ¿no? Los problemas. Para este caso, más fácil me sale por coordenadas cilíndricas. Perdón, esféricas. Y le voy a explicar por qué, miren. Lo vamos a hacer por las dos, para que ustedes vean, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Para que ustedes vean. Primero lo hago por esféricas, porque ya estamos en esas. Vamos a ver por esférica y después lo hago por cilindro, ¿de acuerdo? Y ustedes ya van a ver por qué les hablo ¿no? de esas dos transformaciones en este tipo de problemas. Pues si quisiera por esféricas, empecemos por esféricas, acá lo voy a poner en el caso A, esféricas, coordenadas esféricas, por coordenadas esféricas, vemos. Primero la variación de radio. A ver, ustedes quiero que me digan, ¿qué superficie está controlando el radio? Hay 3 superficies, por si acaso. La pregunta es, ¿qué superficie está controlando el radio? Una vez sería, profesor, el plano, 4. El plano, claro, ya por ahí alguien se está dando cuenta, el plano. Ustedes agarran como referencia, ¿no? El punto de origen y hacen una proyección, pues mira acá. Y tienen que ver como si con algo se estuviera chocando, ¿no? Pues, ¿con quién se está chocando? Con el plano. Es decir, el plano es el que va a controlar el radio. Claro que eso va a estar sujeto ¿a qué? A la apertura del ángulo, ¿no? La apertura del ángulo que va a haber acá. Entonces, muy bien, ¿no? Tu compañero ahí me he dado cuenta que justamente el que va a controlar el radio va a ser el plano. Entonces, lo que haces acá, tienes que poner la transformación ¿no? de este plano, que en este caso se está considerando el X es ρ coseno de phi. Entonces, acá tendrías que poner ρ coseno de phi igual a 4. Por lo tanto, acá me sale, despejando el radio, vendría a ser 4 sobre coseno de phi. Esto lo puedes poner como 4 secante de phi. Entonces, eso significa
que la variación del radio va a estar entre 0 y 4 secante de phi. Este va a ser la variación. Claro, porque a medida que se apertura el ángulo, esto, se dan cuenta, estas distancias van a ir variando, ¿no? Va a depender mucho del ángulo que esté acá. Que ese ángulo va a estar entre los dos conos. Si se dan cuenta, va a estar entre los dos conos. El ángulo donde se va a variar ese radio va a estar entre los dos conos. Muy bien, entonces ya tengo la variación del radio. Vamos a ver la variación. Vamos a hacer una diapositiva más. Un ratito. Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué de 0 a 4 pi secante no sería del rho del cono menor al cono mayor? Un ratito. Y ahora sí. A ver, repito. Tú agarras como punto de referencia el origen. Tú agarras como punto de referencia, haces una proyección. Y en la proyección tienes que ver con qué superficie te chocas. Esa superficie con la que te chocas es la que va a controlar el radio. Si te das cuenta, si haces, no estás chocándote con ninguno de los dos conos. ¿Ah? Estás chocándote con la superficie que es el plano. No sé si me entiendes, Tafur. Ah, con el plano 4. Claro, que por eso te digo, hace del origen, trazas como un vector si quieres, y te vas a ver con qué superficie estás chocándote. Y en este caso estás que te chocas con el Sí, sí, como sí. plano. Por eso ahí, mira, la misma idea, en el ejemplo anterior, mira. La misma idea, mira. Cuando tú trazas desde el origen, con la primera superficie que te chocas es con la esfera pequeña y luego con la esfera grande. Por eso que el radio ahí varía desde la esfera pequeña hasta la esfera grande. No sé si estás entendiendo esa Ya lo idea. entendí, profesor. Claro, perfecto. Ya está. Entonces ya tengo la variación de radio. Ahora vamos a ver la variación del phi, ¿no? Vamos a poner por acá, ¿qué le he puesto acá? No le he puesto nada, vamos a ponerle i. En todo caso, pongámosle i por acá. Vamos a cambiar de color. 2i. Ahora sí, la variación del phi. Y si se dan cuenta, la variación del phi, eso sí va a estar entre los dos conos, ¿ah? Va a estar entre los dos conos, es decir, va a estar entre S1 y S2. Ahí sí va a estar entre los dos conos. S1 que sabemos que es, a ver, mire, S1 sabemos que es la raíz X igual a raíz, ¿no? Lo voy a poner, S1 sabemos que es X raíz de Y cuadrado más Z cuadrado, y S2 que viene a ser X igual raíz, lo voy a acomodar en todo caso, es sobre 3, Y cuadrado más Z cuadrado sobre 3. Pues acá lo voy a poner de esta forma, Y cuadrado más Z cuadrado sobre raíz de 3. Entonces, mire, como hicimos en el ejemplo anterior, sabemos que estas dos superficies controlan el phi. Entonces acá esto lo puedo pasar a dividir. Si 1 igual a raíz de Y cuadrado, ¿no? Acá, Y cuadrado más Z cuadrado sobre ¿quién? Sobre X. Y en el caso de S2 vendría a ser raíz de 3, raíz de Y cuadrado más Z cuadrado sobre X. Pero esto de acá, ¿qué cosa es? A ver, alguien que me diga, ¿qué cosa es? Tangente de phi. Tangente de phi, ¿sí o no? ¿Y esto quién es? Tangente de phi. Entonces tienes tangente de phi es igual a 1 por acá, y en el otro tangente de phi es igual a raíz de 3. Cuando es tangente de phi igual a 1, ¿quién es phi?
Lo hemos visto en los ejemplos anteriores, pi cuartos. pi cuarto. Y acá, ¿quién sería phi? Y sextos. Pi sextos. Ya está, se acabó. Entonces la variación del phi va a estar yendo desde pi cuartos, no, desde pi sextos, perdón, hasta es decir, acá, es decir, Sería 60. ¿cierto? Sería acá, ¿cierto? Este sería primero, ese sería la primera apertura y este sería la otra. Entonces va a ser la variación desde este punto acá. Solamente sería esto, nada más. Sería desde pi cuartos a pi sextos. No se olviden que acá, parte de acá, del z, ¿no? No sería pi tercio. No sé. ¿Qué dicen? ¿Pi sextos o pi tercios? No sé, depende de ustedes. Pi tercios. Pi tercios, ¿no? Ese se maneja ustedes, ¿ah? Claro, por eso el ángulo va a ser más grande. Entonces ahí tendríamos la variación. El phi va a estar variando desde pi cuartos menor o igual que phi y este menor o igual que pi tercios. Y esa apertura, esa variación sería acá nada más, esta partecita, porque va a estar entre los dos conos, ¿no? Va a estar entre los dos conos. Y ya está, pues. Nada más, porque el caso del teta, si se dan cuenta, no nos dice nada, que es el primer cuadrante, nada, no nos dice nada. Entonces, en el caso de Trisi, el teta, ¿dónde estaría variando entonces? A ver. Desde 0 hasta 2, pi. Es decir, repito, en el caso del teta no nos dice nada, es decir, va a dar toda la vuelta, ¿no? No se olviden que va a variar de esta forma. Esto va a ser el teta, entonces el teta se va a dar toda la vuelta. Si nos dijera acá el primer octante, así como hicimos el ejemplo 1, ahí sí tendríamos que poner de 0 a pi medio. Como no nos dice nada, simplemente damos toda la vuelta, ¿no? Toda la vuelta. Y ya está, bueno, tenemos los tres y se acabó. Se acabó. ¿Cuál sería el volumen? ¿No? Sí, ya el volumen vendría a ser. Le estoy poniendo A, B, C, T, A. Pero le voy a poner B, que sea parte del volumen. Y ya está, ¿no? El volumen vendría a ser el siguiente. Entonces, ¿volumen qué sería? La variación del teta, ya sabemos que es 0 de 2pi. La variación del pi, acabamos de calcular, pi cuartos hasta pi tercios. La variación del radio, ¿no? Eso lo vimos en la parte I. De 0 a 4 secante. De 0 hasta 4 secante de phi. Estamos hablando de volumen, no hay ninguna función, simplemente se considera el jacobiano, que ya sabemos que es rho cuadrado. Seno, ¿no? Seno, lo bonito. Rho cuadrado, seno de phi, diferencial de radio, diferencial de phi, diferencial de teta. Se acabó. Ahí tiene. Eso vendría a ser. Entonces ahí la dificultad obviamente que pueden evidenciar es establecer la variación de los parámetros de una manera adecuada, ¿no? De tal manera que puedan tener las variaciones precisas, ¿no? Por eso va a depender mucho de la naturaleza de tu lente. Eso vendría a ser en coordenadas, nos da una sola integral en coordenadas esféricas. ¿Lo puedo hacer por coordenadas cilíndricas? Claro que se puede hacerlo. Ahora en coordenadas cilíndricas. No sé si puse a veces esféricas, ¿no? Pongámosle cualquier otra cosa. Simplemente volumen. B. Voy a poner B. Ahora en coordenadas cilíndricas. Mira, coordenadas cilíndricas. Ese mismo problema. Mira, en coordenadas cilíndricas. Entonces, en principio, sabemos que el sólido, voy a volver a graficar el sólido para que me entiendan la idea, para que me salga mejor que el anterior. Acá tiene un Z. Pongámosle Z acá. Acá teníamos X. Y por acá teníamos Y, ¿no?
Ya sabemos que el sólido es una cosa así, una cosa así. ¿No? Por acá estaba primer cono, creo que tenemos lo mejor que el anterior. Segundo cono. Acá está el plano, x igual a 4. Este era el plano x igual a 4. El que está acá era x igual, el que tiene más apertura, me parece que es x y al cuadrado. La costumbre, ¿cierto? De ser siempre la misma transformación. Acá tenemos y cuadrado más z cuadrado. Pues contando con esto. Vamos a hacerlo un poco más grande para poder. Ahí está. Y cuadrado más z cuadrado, todo esto sobre 3. Y el más pequeño, que está acá, es x igual a raíz de y cuadrado más z cuadrado. Muy bien. Miren, si ustedes quisieran hacer en coordenadas cilíndricas, lo primero en coordenadas cilíndricas lo que tienen que ver son las proyecciones. O sea, sí, hoy ahí tienen que empezar en hacer proyección. Entonces, al hacer la proyección, va a suceder lo siguiente, ¿no? Imagínense que le dan luz desde la parte de arriba. Claro, la proyección en realidad vendría a ser toda esta parte, ¿no? Por la parte más grande. Esto vendría a ser la proyección, ¿no? Toda esta parte. Esto vendría a ser la región. Esto vendría a ser la región R. Es decir, si le doy luz de la parte de arriba, claro, me va a dar esa proyección. Pero va a haber un detalle que necesariamente acá, esto de acá es un orificio, porque solamente se está considerando entre cono y cono. Es decir, en realidad el sólido está haciéndose solamente esta parte. Entonces, esto de acá va a ser como un orificio, un hueco. Entonces, cuando hagas la integral, necesariamente tienes que considerar la proyección que está acá. Necesariamente esta proyección. ¿Por qué vas a considerar eso? Para poder hacer la integral. Y ojo, que en coordenadas cilíndricas ya no va a ser una sola integral, van a ser dos. ¿Por qué van a ser dos? Por lo siguiente. Miren. Hago un corte por acá. Hago otro corte por acá. Vamos. Hago un corte. Entonces, ¿qué va a pasar? El sólido, ahora el sólido va a ser esta partecita, va a ser un sólido 1 y por acá va a ser el sólido 2. ¿No? Va a ser un sólido 1 y un sólido 2. Entonces, la variación acá, los parámetros, porque acá va a haber una variación de, no se olviden, del z. Entonces, este va a ser una región, ¿no? Este va a ser es como si lo vieran de esta forma, miren. Lo voy a hacer acá en el plano, es como si hicieran la proyección sobre el plano ZY. Es como si vieran así, miren. Para ser más preciso, ¿no? Lo que lo voy a tratar de decir. ZY. Entonces vas a tener una cosa así, miren. Y a ver, por acá. Por acá. Luego sigue esto. Por acá. Sí, así va a ser. Entonces, miren. Por acá va a ser S1. Por acá, a ver, ¿cómo le llamé? Ah, este es S2. S2. Este va a ser S2. Este va a ser S2. Es decir, este va a ser el cono grande. S1. Y por acá va a ser S3. Ese va a ser el plano. Ese va a ser el plano que está cortando ahí. Entonces van a haber dos regiones. Dos regiones. Entonces, esas dos regiones, al hacer la proyección sobre el plano XY, te va a generar esto que está acá, sobre el plano ZY, perdón. Te va a generar, para el primer caso, va a ser justamente esa proyección, va a estar acá. O sea, va a depender de este punto. Y la otra va a ser esta. Entonces, necesariamente se van a generar dos integrales. Dos integrales. Entonces, la primera integral, o sea, la integral va a ser igual. Supongamos que esto vale R1
y lo de azul vale R2. Vamos a ponerle esto acá, las connotaciones. Esto supongamos que es R1 y esto de acá es R2. Es decir, es como el anillo, ¿no? Entonces va a ser la integral sobre R1 y acá tengo que ver la variación, ya no es del Z, acá sería la variación, si se dan cuenta acá es la variación del X. Entonces acá la variación del X sería el que está por abajo que vendría a ser este, es decir, este sería S2, que vendría a ser la raíz de y cuadrado más z cuadrado sobre 3, y por arriba sería el otro cono, que sería S1, que vendría a ser la raíz de y cuadrado más z cuadrado. Diferencial de volumen más la integral sobre R2, y acá la variación del X, ¿eh? La variación del X por abajo vendría a ser esto de acá, no lo olviden, es S2, y S2 sabemos que es la raíz de y cuadrado más z cuadrado sobre 3, y por arriba sería 4, porque eso va a ser el X, ¿no? Y acá diferencial de volumen. Entonces, al final le va a quedar, en cartesiana le va a quedar este integral, es decir, van a quedar dos integrales. Ahora, si ustedes esto quieren transformarlo a cilíndricas, porque lo estoy haciendo primero en cartesianas, en cilíndricas, ¿qué tendría que hacer? Tendrías que hacer ¿qué cosa? Acá pueden poner el z, que viene a ser ¿qué cosa? Radio coseno de phi. En el caso de, va a ser radio seno de teta, perdón. Y en el caso de x, está haciendo el mismo papel de x, ¿no? Así como hacía z, por eso ahí manejo de... El x es el propio x, entonces esa es la transformación que tendrían que usar, ¿no? Eso tendría que ver la transformación a usar, ¿no? Entonces, claro, lo primero que tendría que ver cuál es esta proyección, pues, ¿no? Eso lo estaría dando el primer cono, ¿no? Si se dan cuenta, tendría que hacer x igual acá a 4. Entonces tendrías que ver el otro cuando x, ¿no? ¿Qué pasa en esta parte, ¿no? ¿Quién sería? Tendrías que reemplazar el plano, tanto en el primer cono como el segundo, para saber las proyecciones. Si x vale 4 en el primer cono, me estaría saliendo, lo voy a poner ya, z cuadrado más y cuadrado, esto sería igual a 16. Es decir, que esto de acá, la frontera de R1, esto me estaría dando R1, estaría dada por esta ecuación. Y la frontera de R2 vendría a ser por la que está acá, ¿no? Es decir, acá sería 4, ¿no? 4 al cuadrado, esto sería 16 por 3, ¿no? Es decir, acá sería 16 por 3 en realidad, ¿no? Ya lo estoy enviando directamente, esto sería z cuadrado más y cuadrado igual a 16 por 3. Es decir, esto lo elevas al cuadrado, va a ser x cuadrado, y este, x va a pasar, este 3 va a pasar para acá. Entonces, esto vendría a ser la frontera, ¿no? de R2. Entonces, de acuerdo a esto, tendrías que ver las variaciones. Entonces, la integral en coordenadas, yo lo voy a hacer de forma directa, en coordenadas cilíndricas sería, para R1, vendría a ser, como es toda la vuelta, no me dicen el primer octante, tendría que ser de 0 a 2pi. En el caso de radio es evidente, y acá sería, como es z cuadrado más y cuadrado igual a 16, sería de 0 a 4. Y en el caso de x, como pueden ver acá, yo sé que esto de acá es r cuadrado, entonces acá sería simplemente r. Y en la parte de abajo sería r sobre raíz de 3. Y acá aparece el jacobiano, diferencial de x, diferencial de, acá sería de r, diferencial de teta, más la otra integral que vendría a ser, acá sería también de 0 a 2pi. En el caso de radio, acá sería 4 raíz de 3. Es decir, acá varía desde 0. No, en el caso de la segunda región estaría variando desde 4. La segunda región, acá me estoy equivocando, acá estaría variando desde 4, es decir, de acá, ¿no? Lo que voy es esto, mire. Estaría variando de acá hasta acá nada más. Es decir, de
¿no? De la frontera anterior hasta la frontera más grande. Es decir, acá sería desde 4 hasta 4 raíz de 3. ¿No? Porque acá el radio sería 4 raíz de 3. Y acá vendría a ser R sobre raíz de 3 hasta, acá simplemente queda 4. El radio, diferencial de X, diferencial de R, diferencial de T. Así sería la integral en coordenadas cilíndricas. Entonces, como pueden evidenciar, en integrales cilíndricas están haciendo Profesor, dos integrales, dime. en la primera R varía de 0 a 4. ¿De dónde es esa? De ¿Esa es acá, pues, proyección? acá está, pues. Acá estoy poniendo las ecuaciones que controlan mejor. Z cuadrado más Y cuadrado igual a 16. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando el X, lo estoy reemplazando en esta ecuación. Porque es la intersección del plano con los conos. Y eso me va a dar la proyección sobre el plano. ¿Sí? Y esa sería la proyección de 0 a Ah, 4. esa es la proyección R1. Y R2 controlaría cuando el X es 4, pero en el segundo cono. Por eso que aparece ahí radio para la segunda integral desde 4 hasta 4 raíz de 3. Entonces, es un ejemplo claro que ustedes pueden evidenciar, y lo pueden hacer por las dos transformaciones, pero Profesor, sí, disculpa que lo interrumpa, profesor, mil disculpas. Lo que pasa es que estoy teniendo un pequeño inconveniente y me voy a tener que retirar, profesor, así ahorita de la clase, de la no reunión. hay problema, sí, yo Y también le ya estamos, pediría, por favor, si me podría considerar solamente pues en la asistencia. sí, no te preocupes, Salazar. Salazar, sí, ya vamos a acabar también, unos 5 minutos más y estamos Sí, terminando. sí, lo que pasa es que estoy teniendo un pequeño inconveniente y lamentablemente Ya, me tengo que retirar antes de tiempo. Mil ya, Salazar, disculpas, no te profesor. preocupes, ya nos vemos el Ya, miércoles. ya, Listo, ok, profesor, muchas gracias. Hasta ok, luego, gracias. Hasta luego, gracias. chao, Salazar. Bien, entonces, volviendo al ejemplo que les he hecho, justamente para poder, ¿no?, ver ahí qué transformación usan, bien usan esféricas o usan cilíndricas, ¿no? ¿Y cómo vas a ver, profe, qué usar en el examen? Ah, es buena pregunta, ¿no? Es muy buena pregunta. ¿Cómo vas a saber por medio del gráfico? El gráfico te va a dar una dirección. O sea, en el gráfico hay gráficos que te va a hacer que solamente vas a tener un solo radio, como hay gráficos que vas a tener que hacer dos integrales. Eso te vas a dar cuenta por medio del gráfico. En este caso, es evidente que solamente tengo un solo radio, porque hay problemas que vas a tener dos radios en esférica. Entonces no te conviene. Entonces, eso va a depender mucho del gráfico, ¿no? Por eso, reitero, es clave que manejen los gráficos, ¿no? Si se dan cuenta, lo gráfico es clave. Y en medio gráfico se pueden dar una idea de cuál de las dos transformaciones usan, pues, ¿no? Eso va a depender mucho del gráfico. Es clave esa parte. Miren, en todo caso, ya para redondear la idea y ya cerrar con esto, acá hay dos ejemplos. Voy a hacer este de acá y el otro en realidad es... Por ejemplo, acá, miren. La suma de integrales está dado en coordenadas esféricas. Como pueden ver, hay dos integrales. Ahí tienen la función. ¿Qué te pide? Exprese la suma como una sola integral en coordenadas cilíndricas y calcular su valor. Es que te está diciendo este ejemplo que sucede todo lo contrario que el ejemplo anterior. En coordenadas cilíndricas se transforma en una sola integral y en esféricas en dos. O sea, sucede todo lo contrario, reitero, que el ejemplo que acabamos de ver. Todo lo contrario. Entonces, bueno, ahí es lo que decía pues, Tafur, ¿no? ¿Cuánto sé yo? Ah, sí, ya. Una es cuestión de práctica, otra es cuestión guiarse del gráfico, ¿no? De cuál transformación usas, ¿no? Eso ya depende, ya, repito, la naturaleza del problema. Vamos a ver acá. Vamos a ver esto de acá para transformarlo en coordenadas cilíndricas. Si se pueden dar cuenta, ya estamos viendo la variación, no se olviden, esta es la variación esta es la variación teta, esta es teta,
este es phi y este es el radio. Entonces no se olviden, en ese orden está, ¿no? Igual acá, ¿no? Teta, phi y este es el radio. Entonces, como pueden ver, en el caso del teta, en las dos integrales está haciendo lo mismo. Es decir, de 0 a pi, de 0 a pi. Entonces, la variación del teta no está variando de 0 hasta pi. Es en el caso del teta. No, ese sería en el caso de la variación del teta. Pero en el caso de la variación del phi ya está cambiando, miren. En el caso del phi está cambiando de 0 a pi tercios y en el otro está cambiando de pi tercios hasta pi medios. O sea, sí está habiendo una variación. Si lo vemos desde el punto de vista gráfico, a ver, por acá va a ser una gráfica, una cosa así. Este va a ser la transformación. Son siempre los ejes de referencia. Entonces, mírenlo así, miren. Ya sabemos que el teta varía de 0 a pi, es decir, así, ¿no? Este va a ser la variación del teta. Esta es la variación del teta, de 0 a pi, 180 grados. Y en el caso de la variación del phi, está variando, miren. De 0 a pi tercios, ¿no? De 0 a pi tercios, por acá estará. Este ángulo va a ser pi tercios. Lo más pequeño. Ese ángulo va a ser exactamente pi tercios. Eso me dice la primera integral. Acá es pi tercios. Y luego me dice de pi tercios, o sea, se está evidenciando que luego va a variar desde pi tercios hasta pi medios. Es decir, va a variar desde pi tercios hasta acá. Es decir, lo que te está diciendo que el sólido va a estar moviéndose todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá va a estar enfocado el sólido. Entonces, eso hay que tener claro, ¿no? Las variaciones, de a dónde están yendo las variaciones para el phi, para el radio. Pues, la variación, repito, la variación del phi está yendo de 0 a pi, y luego de pi tercios hasta pi medios, ¿no? Y pongámosle phi 1, y por acá el otro ángulo que va a ser phi 2, ¿no? Phi 1 va a estar variando de 0 a pi tercios, y phi 2 está variando de pi tercios a pi medios. Ahora vamos a ver la variación de radio, miren. La variación de radio. Vamos a ver la variación de radio. En el caso de la variación de radio, miren, ¿qué me dice? Agarro como referencia el origen, ¿y qué me dice en esta primera región? Porque, ojo, todo esto me da un sólido 1, ¿no? Y todo esto me da un sólido 2. Las integrales triples. Entonces, en el sólido 1, que está yendo la variación del phi de 0 a pi tercio, me dice que el radio está variando de 0 a pi cuarto. Es decir, me está diciendo que el radio acá el radio es 4, perdón, de 0 hasta 4. Es decir, que la ecuación que está controlando al radio acá es igual a 4. Pero yo sé que el radio va a ser igual a ¿qué? A la raíz de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Yo sé esto, ¿no? ¿Eso qué significa? Si yo reemplazo este radio acá, me va a dar que raíz de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, este es igual a 4. Eso significa que x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 16. Es decir, significa que desde acá hasta acá, el que está controlando el radio va a ser la esfera de radio 4. O sea, ya me está dando una revés que ese radio, ¿no? Que la esfera es la que controla desde acá hasta acá. Es decir, para el primer sólido, donde la variación del phi es pi tercios, está controlando el radio, va a ser exactamente la esfera. Ahora, ¿qué pasa con el radio para S2? Ahora tengo que ver el radio acá. ¿Quién es la superficie que lo está controlando? Y como pueden ver ahí, aparece, mira, aparece la variación para S2, 0 menor o igual que el radio, y esto menor o igual que esto, que 6,5
coseno de phi. Si quieren este seno a la menos 2 lo pueden poner abajo. Seno al cuadrado de phi. Así sería. Entonces, el radio para S2 me está diciendo que lo está controlando esta ecuación que está acá. Es decir, el radio va a ser igual a 6 coseno de phi sobre seno cuadrado de phi. Entonces, esta ecuación es el que está controlando este radio, esta ecuación que está acá. Entonces, para esto ya es cuestión de manejo, volverlo a cartesianos. Por ejemplo, acá yo puedo hacer lo siguiente. El seno lo puedo pasar para acá. Seno de phi, y acá va a ser 6 coseno de phi. Lo multiplico por el radio a ambos lados. Seno cuadrado de phi, y esto es igual a 6. Y acá radio coseno de phi. Esto de acá ya sabemos que esto es x al cuadrado más y al cuadrado, y esto igual a 6, y esto ya sabemos que esto vale z. Ahí está. Es decir, que a partir de acá, de pi tercios hasta pi medio, la superficie que está controlando el radio va a ser exactamente esta ecuación que está acá, que es la ecuación de un paraboloide, ¿no? Es la ecuación de un paraboloide. Es decir, si ya no vamos sabiendo que esta es una esfera y este es un paraboloide, y además solamente lo está viendo en el primer, ¿no? En el primer octante, porque este de acá, no, va a ser la mitad, ¿no? La mitad, porque este de 0 a pi va a ser la mitad, porque es de 0 a pi, ¿no? No es el primer octante, es hasta acá. Es decir, que el sólido, en realidad, el sólido, de acuerdo a esas referencias, las coordenadas cartesianas, me está diciendo que este es un paraboloide que está por abajo. Una cosa así. Un paraboloide. Espero que me salga mejor. Y por arriba tú una esfera. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Por acá, ¿no? En el gráfico. Esta va a ser la esfera. Es decir, va a ser la esfera que tienes acá. Esta es la esfera x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 16. Y por abajo va a ser el paraboloide que ven ahí. Z igual a x al cuadrado más y al cuadrado sobre 6. ¿No? Es decir que esto cuando lo han transformado a coordenadas esféricas, este de acá te está diciendo que es pi tercios, ¿no? La variación del phi, y de acá hasta acá, justamente viene a ser desde pi tercios hasta pi medio. Eso es lo que te está diciendo en estas dos integrales. Ahora, si quisieras eso, llevarlo, hacerlo en coordenadas cilíndricas, efectivamente se puede ver que se puede hacer en una sola integral. Porque la proyección que vas a hacer, si la haces la proyección sobre el plano XY, se puede evidenciar que tendría que ver el corte entre estas dos superficies, y justamente ese corte va a ser la proyección acá. Esto va a ser la proyección. Entonces, para eso tendría que intersectar, ¿no? Tendría que intersectar las dos superficies. Y eso lo puedo hacer con toda facilidad acá, ¿no? Sabemos que esto reemplazando sería 6z más, haciendo la intersección de las dos superficies, z cuadrado menos 16 igual a 0. Y si lo que estoy reemplazando, esto de acá lo estoy reemplazando arriba, y esto me va a quedar dándole forma, más 6z menos 16 igual a 0. Creo que es 8 por 2, ¿no? Pues acá pueden ver, y acá sería menos, creo que es acá, ¿no? Sí, menos. No, acá sería, ¿no? Más. Acá es más y acá es menos. ¿No? Entonces ahí podemos ver que el z va a salir menos 8 y el z va a valer 2. Entonces acá, obviamente el positivo, en este de acá justamente se van a intersectar en el plano z igual a 2. Entonces ya está, pues si z vale 2, fácilmente yo puedo ver la proyección. Entonces esto de acá lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones, y es evidente que me va a salir x al cuadrado más y al cuadrado igual a 12. ¿No? Acá lo podemos ya z igual a 12. Entonces, este va a ser la proyección del integral, ¿no?
Perdón, del sólido, estoy hablando, del sólido, va a ser la proyección del sólido. Entonces, ¿qué me va a quedar? La integral va a ser la integral doble sobre la región D, esto lo pongo D, y acá vendría a ser la variación del Z, pero eso fácilmente lo puedes deducir de acá. Por abajo estaría el paraboloide, que es x al cuadrado más y cuadrado sobre 6, y por arriba estaría la ecuación de la esfera, que vendría a ser, obviamente de acá despeja Z, y te va a quedar 16 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Y bueno, acá te dan la función, ojo, acá hay una función también, ¿ah? De acá tendrías que reemplazar, sacar el jacobiano. ¿El jacobiano quién? El rho cuadrado, seno de phi. Este es el jacobiano. En función, no se olvide, de rho, de phi y teta. Lo que te sobra va a ser la función. ¿Qué te sobra acá? Rho cuadrado, seno cuadrado de phi. Este es el jacobiano y esto vendría a ser la función. Pero esto ya sabemos qué cosa es. Esto viene a ser x al cuadrado más y cuadrado. Esto va a ser esto. Pues acá que me va a quedar la función x al cuadrado más y cuadrado diferencial de z diferencial de área. Así me estaría quedando el integral. Entonces, como pueden ver, en cartesiano me está saliendo una sola integral. Inmediatamente eso lo puedo transformar a coordenadas cilíndricas que me piden el ejemplo, ¿no? En cilíndricas es inmediato, ¿no? Es inmediato, miren. Un momentito. Generar otra diapositiva. Y con eso estaría. Ah, sí, porque tenemos. Ah, sí. Sí tenemos. A ver. Ahí está. Entonces, finalmente, en coordenadas cilíndricas, es inmediato, ¿no? En coordenadas cilíndricas, tendríamos, ¿qué cosa? La integral sería, haciendo ya la transformación en forma directa, ya sé que la ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 12. Ojo, que solamente no es todo, es la mitad. Como se dan cuenta ahí la mitad, esto me da, ¿no? El teta me está dando la mitad, ¿no? Es decir, no es todo, solamente es la mitad del sólido. Es decir, acá sería solamente la mitad del sólido, ¿no? Por eso que me estaría dando, y haciendo la variación del teta, sería de 0 a pi. Es decir, la variación del teta, coordenada cilíndrica y esférica no va a cambiar, ¿no? No cambia. Lo que sí va a cambiar es el phi y el radio, ¿no? En el caso, repito, en el caso del teta no cambia. O sea, acá sería de 0 a pi. Acá ya sabemos que radio va a estar variando desde 0 hasta 2 raíz de 3, ¿no? 2 raíz de 3. Y acá vendría a ser, estoy haciendo en cilíndricas, y ahí vendría a ser r cuadrado sobre 6, ¿no? Acá vendría a ser r cuadrado sobre 6, por arriba sería 16 menos r cuadrado, por acá tenemos x cuadrado más y cuadrado, entonces eso sería r cuadrado, el jacobiano que sería r, diferencial, acá sería diferencial de z, diferencial de r, diferencial de z. Eso vendría a ser la integral en coordenadas cilíndricas. Entonces, ahí hay un ejemplo claro que te doy dos sumas de integrales de coordenadas esféricas y tienes que pasarlo a cilíndricas, donde se transforma en una sola integral. Por eso ahí está, ¿no? Hay dos ejemplos que les he hecho. Una que sale más rápido por esféricas que por cilíndricas, ¿no? Y este es lo contrario, sale más rápido por cilíndrica que por esférica. Entonces va a depender mucho, se dan cuenta, ahí va a depender mucho de gráfica, ¿no? Entonces la parte gráfica es muy determinante. Muy bien, jóvenes. Muy bien, entonces acá cerraríamos con esta parte. Ahí hay un ejemplo más. Lo que tienen que hacer acá dice, mire, bosquejar el sólido de integración en el sistema de coordenadas, el sistema tridimensional. Es decir, tienen que graficar el sólido y expresarlo en coordenadas esféricas. Por ejemplo, este de acá, ¿qué cosa es? En cilíndricas aparece como dos integrales.
pero cuando lo transforman a esféricas es una sola integral. ¿De acuerdo? Pues eso por favor ya queda ahí para ustedes. Muy bien, jóvenes. Creo que hasta acá, con esto cerraríamos todo lo que es transformaciones, ¿no? Cerramos todo lo que es transformaciones y hasta acá vendría su práctica del día viernes. ¿De acuerdo? Por acá tienen más ejemplos, por favor revísenlos, ahí tienen más ejemplos. Tienen, ¿no? Grafica el sólido, calcular el volumen. Por acá dice, está expresada en coordenadas esféricas. Esto te pide transformar, igualito que hemos hecho el ejemplo hace un momento. Te dan esféricas y te dice expresar y como una sola integral. Es el mismo, el ejemplo es parecido al que acabamos de hacer hace un momento. No, la práctica es este viernes. La práctica es este viernes. Siempre me preguntan por el chat si va a ser. Este viernes va a ser la práctica. Todo integrales múltiples, obviamente con transformaciones. Así que por favor, estudien. Muy bien, vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista. Integrales triples. Coordenadas esféricas. Listo, vamos a pasar lista. Todos. Astokilka, Presente, profesor. Vaca, Su presente. Ballena, Presente. Bartolo. Nunca viene ya. Bonifacio, Presente, profesor. Bustamante, Córdoba, Presente, profesor. González, Herrera, Presente. Huaco, Presente, profesor. Iturrizaga, Presente, profesor. Malacas, Presente. Mamani, Mantari, Presente, profesor. Miranda, Presente, profesor. Montes, Presente, profesor. Ortiz, Presente, profesor. Palomino, ¿no está? Prado, Presente, profesor. Quengua, Presente, profesor. Quispe, Presente, profesor. Buenas Ramos, tardes. buenas tardes. Presente, profesor Ramos. Bien, Tajor está, Salazar también. Sánchez, Presente, profesor Tafur. Sánchez, Castañeda, no está, ¿no? Sosaya, Boco, Sotelo, tampoco está. Terrones, Boco, Torre García, Presente, profesor. Torres. ok. Urbano, Boco. Presente. Llovera, creo que no está. ¿Alguien que no lo había llamado? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Como ven, ya seguramente ha visto, ya estoy publicado su nota. Bueno, prácticamente el 90% está bien. Depende ya de la cuarta práctica. Creo que en su mayoría, también. El parcial igual, final. Pues ahora les queda la cuarta práctica para los que de repente están mal, ¿no? Que he visto en la mayoría están bien en la tercera. Entonces los que están mal de repente en la primera tienen la oportunidad ahí de, ¿no? de revertir esa nota. Así que estudien, jóvenes, para la cuarta práctica. ¿Estamos? Muy bien, jóvenes. Entonces ahí nos quedamos, jóvenes. Por favor, nos vemos el viernes. El viernes que estoy el miércoles. Seguimos con integral de línea ya el miércoles para avanzar. Bien, jóvenes, cuídense, nos vemos el día miércoles. Estudien, por favor.
Chao a todos. Gracias, profesor. Nos vamos. Chao. Profesor. Hasta luego. No, profe, cuídese. Igualmente. Chao.